Hace algunos años un profesor universitario le pidió a sus estudiantes que fueran y hicieran una investigación, que fueran uno de los tugurios y tomaran a 200 muchachos entre 12 y 16 años y investigaran su trasfondo, las cosas que estaban viviendo, sus antecedentes, sus familiares, e hicieran pronósticos sobre sus vidas. Una vez terminaron los resultados y la investigación, llegaron al profesor y dijeron que el 95% de esos muchachos muy seguramente terminarían en la cárcel o muertos, porque sus condiciones socioeconómicas apuntaban para ello. 25 años después, el mismo profesor le pide a otros estudiantes que miren qué pasó con la investigación, si esas predicciones se cumplieron. Y cuando fueron, encontraron una sorpresa, que solo 4 de esos 200 habían llegado a la cárcel. Bueno, algunos se habían ido de ese sector, pero los otros habían progresado, tenían familias, tenían también tal vez trabajos no muy prestigiosos, pero por lo menos trabajos dignos. Y entonces ellos asombrados dijeron, bueno, ¿por qué ustedes tienen esa vida como no se esperaba, como no la pronosticamos? Y la mayoría de ellos decían, hubo una profesora. Y todos decían, hubo una profesora. Y siempre empezaban con esa historia. Ellos curiosamente empezaron a investigar de quién se trataba. Llegaron y encontraron a esa profesora ya jubilada. Y le preguntaron, ¿qué hiciste para lograr que estos chicos cambiaran ese destino nefasto que tenían? ¿Qué hiciste para transformar la vida de ellos? Y ella, un poco sorprendida, decía, pues no creo que haya un secreto así de otro mundo. Lo único que hice fue amarlos, quererlos mucho y enseñarles que ellos tenían un potencial para salir adelante, para encontrar los propósitos de Dios en su vida. ¿Sabes? A veces cuando pensamos en nuestras realidades, cuando pensamos en todo lo que está pasando en nuestra sociedad, parecería que todos los problemas nos abruman. Parecería que los problemas de Colombia son irreparables. Parecería que la política, la corrupción, todas las cosas están ya tan manchadas que nos acostumbramos a ella, que ya la damos por sentado. Casi que decimos, corrupto, no hay nada que hacer. Y como que perdemos la batalla. Perdemos la batalla en la delincuencia, perdemos la batalla en los robos, perdemos la batalla en la violencia, perdemos la batalla en las groserías y los problemas intrafamiliares. Parecería que nos resignamos a vivir unas condiciones que la sociedad misma se está enfrascando de degeneración, de tristeza, de problema. Y parecería que el problema es tan grande que no tenemos nada que hacer, como que no podemos cambiar la historia, porque pensamos en nosotros mismos, que no somos políticos, que no somos adinerados, que tal vez no tenemos un gran eco, no somos famosos, no estamos en la farándula, no somos candidatos para algo así importante. Sin embargo, cuando el Señor habló a los discípulos, estaba pensando en eso también. Estaba pensando sobre la diferencia que ellos podían marcar, no a través del poder, no a través del poder ni económico, ni político, ni social, sino a través del poder de la transformación del reino de Dios. Y por eso la parábola que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Dice en Mateo capítulo 13, verso 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oye, parecería que es tan poquita la levadura, porque dice 3 medidas de harina. Eso era más o menos para 150 personas. Entonces la levadura es pequeñita y la harina grande. Sin embargo, esa levadura era suficiente para transformar 3 medidas de harina. Y yo creo que aquí nos llama la atención, porque parecería que nosotros somos poquitos, que somos insignificantes, que ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con un Facebook? ¿Qué puedo hacer con un WhatsApp? ¿Qué puedo hacer con mi propia realidad? ¿Qué puedo hacer con mi pequeñez? Y parecería que a veces el enemigo nos dice, la sociedad te dice, no, tú no puedes hacer nada, mejor quédate callado, mejor aíslate, mejor quédate así, porque deje así, no hay nada que hacer. Pero el Señor nos dice que el reino consiste en ser instrumentos de Dios y que todos nosotros desde nuestra pequeñez, a veces desde nuestra insignificancia, podemos ser instrumentos de Dios y que la transformación de Dios no llega a través de los poderes políticos, no llega a través de los poderes económicos, sino llega a través de la obra de Dios en nuestro corazón y a través de nuestro corazón al mundo. Mire, cuando Jesús mismo vino a traer su modelo de reino, Él no buscó hacer un partido político, no buscó ni siquiera crear una mega iglesia con un club social. No, sencillamente solamente predicaba el evangelio del reino. Cuando alguien lo quiso seguir, le dijo, mire, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos,
Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en qué recostar su cabeza. Lo que está diciendo es que la transformación no tiene nada que ver con todo lo que tú tienes. Porque a veces pensamos, Señor, si yo tuviera dinero, ¿a cuántos no predicaría? Oh, Señor, si yo fuera famoso, yo utilizaría mi fama para que la gente te conociera a ti. Oh, Señor, si yo fuera alcalde, gobernador, presidente, yo lo haría de esta manera. Y déjame decirte algo. El reino de Dios no consiste en llegar a esos niveles para que tú puedas empezar a hacer la obra de Dios. El Señor te está diciendo en esta noche que aún de donde tú estás, aún desde tu casa, aún desde el contexto de tu trabajo, de tu familia, de tu colegio o de tu universidad, puedes hacer la diferencia. Porque esto no se trata de lo grande que eres. Esto no se trata del poder económico que tienes. Eso se trata del poder del reino del cielo que está ahí en tu vida y en mi vida, que está en tu corazón y en mi corazón. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y a veces no hemos entendido ese tipo de poder, un poder transformador, que no tiene nada que ver con lo político o económico, sino tiene que ver con la influencia transformadora en nuestro corazón. Ahora, esta parábola también tiene dos elementos interesantes. En primer lugar, mira los personajes que aparecen ahí, ¿no? Dice la Biblia que el reino de los cielos es como una levadura que tomó una mujer. Ahora, dos elementos interesantes. Lo primero es que menciona a una mujer como parte de la figura del reino de Dios. En esa época era una época muy machista, en las cuales las mujeres eran ignoradas, las cuales las mujeres eran puestas a un lado. Es más, ni siquiera era una mujer importante, no era una reina, no era una persona así distinguida, no, una mujer que no tenía nombre. Una mujer haciendo lo que tal vez muchas mujeres, un oficio de casa, como cocinar y como cosas muy sencillas. No era una mujer que había alcanzado poder, estatus político, social, que era una mujer, mejor dicho, emprendedora, empoderada. No, una mujer sencilla. Y él dice, esta es imagen del reino de Dios. Esta es una imagen en medio de una sociedad que ignora. Y por esta mujer representa a eso, a los ignorados, a los que no tienen un nombre famoso, a los que no vienen de una descendencia famosa, a los que no tienen grandes sumas de dinero o poder político. Pero el Señor dice, de estos es lo que yo quiero hacer. El apóstol Pablo decía que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Dios no va a obrar a partir de lo que tú no tienes. Dios va a obrar a partir de lo que tú eres. Ahí donde estás, eres un instrumento de Dios. Y por eso el Señor está diciendo, el reino de Dios consiste en eso, en creer que yo, así no tenga nombre, así no tenga mucho recurso económico, soy un instrumento del reino de Dios poderoso y transformador. Mire, recuerdan lo que dijeron de los discípulos, que no venían de familias adineradas, pero alguna vez llegaron a una región y dijeron, mire, estos que trastornan el mundo han venido acá. Estas personas sencillas, pero que tenían claro el poder del reino y esa influencia en el mundo. Entonces, en primer lugar, menciona a una mujer anónima. Y está diciendo, no necesita ser de tal apellido, de tal nombre, para ser usado por Dios. Pero la segunda figura que usa es la levadura. Ahora, esto también es muy interesante. Porque la levadura era una de las cosas que los judíos tenían como mal concepto. Y no porque fuera mala en sí, sino porque era símbolo del pecado. Es más, cuando iban a comer la Pascua, siempre tenían que sacar toda la levadura, tenían que limpiar toda la casa. Por eso, antes de celebrar la Pascua, revisaban bien que no hubiese absolutamente nada de levadura en la casa, porque la levadura era símbolo de contaminación. La levadura era símbolo de pecado. La levadura era símbolo de algo malo. Y entonces, claro, por todos los años, las enseñanzas era, la levadura es algo malo, sácala de tu casa, porque cuando te vas a consagrar a Dios, debe estar limpio de toda levadura. Es más, Jesús alguna vez les dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y de pronto Jesús en esta parábola dice, el reino de los cielos es como la levadura. Oye, eso también es revolucionario. ¿Por qué? Porque eso es como si, toda la vida hemos escuchado lo nocivo de la marihuana es mala, de tener cuidado con ella. ¿Te imaginas que el Señor dijera, el reino de los cielos es como la marihuana que te eleva? Oye, lo primero que tú harías, ¿pero qué estamos diciendo? Pero por Dios, así no es. Pero ahora, no estoy diciendo que la marihuana sea eso, ni sea figura del reino de Dios. Estoy solo colocando un ejemplo. Lo que estoy diciendo es que para los oídos de los judíos y de los discípulos era como algo extraño. ¿Cómo el Señor va a comparar con algo que toda la vida nos han dicho que es símbolo de lo malo? Y ahora el Señor toma eso malo y lo vuelve un símbolo del reino de los cielos. Ahora, pero
¿qué es lo interesante de la levadura? Porque hay otro elemento que es la harina. Está la levadura y está el tema de la harina. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la harina y la levadura? En primer lugar, y uno puede encontrar un elemento maravilloso, es que Dios invita a que la harina, que es diferente a la levadura, se mezcle. Dice, la cual toma una mujer un poco de la levadura y la mezcla de harina. ¿Sabes? La eficacia de la levadura está en mezclarse. Yo sé que por mucho tiempo los cristianos hemos tenido esa misión o esa visión de doña Florinda, cuando le decía a Kiko, no te juntes con esa chusma, ¿no? Y siempre hemos creído que el mundo es una chusma, que hay que alejarnos del mundo. Y es cierto, hay que alejarnos de sus patrones, hay que alejarnos de sus conductas. Pero Dios no nos llamó para ser separados del mundo en ese sentido, sino dice la Biblia cuando Jesús oraba al Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces la idea no es alejarnos del mundo, la idea es transformar el mundo. Y por eso necesitamos involucrarnos, por eso necesitamos ser mucho más partícipes, necesitamos estar ahí. A veces tomamos la posición que es mejor alejarnos porque esto está tan corrompido, que es mejor estar lejos. No, el Señor nos invita a que nos mezclemos. El Señor nos invita a que estemos ahí, a que seamos participantes de las decisiones que toma nuestra sociedad, que seamos participantes de las decisiones que toman aún en nuestra región, nuestro barrio, nuestra empresa. Un cristiano levadura no es aquel que está aislado, no es aquel que se queda callado, no es aquel que a duras penas ve el video y se queda ahí callado, qué bonito la palabra, y sencillamente lo guarda o lo olvida, o ve solamente los primeros 7 minutos y después se cansó y se distrajo con otras cosas porque estaba viendo una película, una serie de Netflix. No, un cristiano levadura es aquel que dice, yo necesito compartirle a mis amigos. Si tengo 4,000 amigos, 5,000 amigos, a esos tengo que afectarlos. Si yo tengo vecinos en los cuales hablamos, necesito a ellos empezar a afectar. Necesitas involucrarte, pero involucrarte no solamente pasivamente, sino activamente o propositivamente. No solamente accidentalmente, por accidente le compartí al Señor, pero yo no quería. No, tenemos que ser intencionales, llevar el reino de Dios, decirle, mire, estamos hablando de política, mezclar ahí el reino de Dios, aprovechar. Estamos hablando de pandemia y de lo que está pasando. Ahí es una linda oportunidad para hablar del reino de Dios, de la palabra de Dios. No sé cuál tema, sí sea hasta de fútbol, pero qué bueno que no importa el tema que estemos hablando, qué bueno que tú estés metiendo los principios de Dios, que estés metiendo los parámetros de Dios, que estés metiendo la palabra de Dios. Mira que el Señor, cuando habló del reino, lo comparaba con cosas sencillas, con cosas como el agricultor, como una señora que estaba preparando el alimento, o como el que estaba sembrando. Los ejemplos del reino eran ejemplos cotidianos. Entonces, ¿de qué se trata la enseñanza de Jesús? Era tomar los principios del reino y aplicarlos a esos ejemplos de la vida cotidiana. Por eso cuando la gente escuchaba las historias, cuando escuchaba las parábolas, ellos podían identificarse y ellos podían decir, entonces yo me imagino la señora que ese día estaba preparando el pan, dijo, oye, mira, sí, así como esta levadura está transformando la harina, eso es lo que Dios me está llamando a mí. Mira cómo el Señor toma en cosas cotidianas. A veces creemos que hablamos de Dios solamente en la iglesia, hablamos de Dios solamente en la estructura eclesial. Bueno, ya no podemos. Por eso ahora es donde necesitamos hablar de la levadura del reino de Dios. Y ahí, en medio de tus charlas, ahí en medio de tus diálogos con tu amiga, con tu comadre, con tu compadre, ahí en medio de tu comunicación aún en la empresa, que siempre esté presente el evangelio de Dios, que siempre esté presente los principios de Dios, que ahí en medio de esa charla, ahí en medio de aparentemente ese rato de esparcimiento, de humor, de chistes, tú puedas introducir los principios de Dios. Oye, ¿sabes que Dios te ama? Oye, ¿sabes que Dios tiene un plan para ti? Oye, ¿sabes que tu familia tiene un propósito de Dios, que Dios puede transformarla? Oye, ¿sabes que en vez de ser corruptos y de pronto desperdiciar el tiempo y no ser buenos empleados, Dios puede hacer que todo esto obre para bien y que todo lo que debemos hacer lo debemos hacer para el Señor? Que el trabajo no se trata solamente de dinero, sino se trata también de nuestro servicio, de nuestra vocación. Así como Jesús introduce sus principios en actividades cotidianas, Dios nos está invitando a que también seamos levadura. Que empecemos a mezclarnos, que empecemos a mezclar el reino de Dios para que las personas puedan recibirlo, para que las personas puedan asimilarlo, para que las personas puedan entenderlo y vivirlo. Entonces, ser levadura implica, en primer lugar, mezclarnos, hacer presencia, y significa que en todo lo que hagamos va a estar tocado por el amor y los principios de Dios. No es que en la iglesia soy cristiano, pero en la casa no lo soy y en el trabajo menos, no.
Si yo soy levadura, en la iglesia soy levadura, en mi casa soy levadura, en el trabajo soy levadura, cuando juego fútbol soy levadura, cuando estoy en un momento de paseo esparcimiento, sigo siendo levadura, y aquí mismo debe estar las 24 horas del día comunicando la verdad del Evangelio de Dios. En segundo lugar, ser levadura significa que tú eres un organismo vivo. La diferencia entre la harina y la levadura es que la levadura son microorganismos unicelulares. Y ellos son vivos, por eso en contacto con el agua y con la harina, ellos empiezan a transformarla porque son vivos. Es más, cuando hablamos de la levadura, ¿qué es la levadura? La levadura era harina que fue fermentada y se convierte en levadura. Entonces lo que hacía la señora es que tomaba un poquito de harina leudada, la revolvía o la mezclaba con la harina, el resto de harina, esperaba el proceso de fermentación. Después de esa harina fermentada, que ahora era levadura, tomaba un poquito y lo guardaba para el otro día. Y por eso de eso se trataba. Entonces cada día dejaba un poquito para el otro día seguir mezclando, porque la levadura es algo vivo, mientras que la harina es algo muerto. Y por eso Dios nos invita a que seamos organismos vivos. ¿Cuál es la diferencia entre algo muerto y algo vivo, no? Algo muerto se queda ahí, es estático, sencillamente deja pasar las cosas. Algo vivo siempre está deseando alimentarse, desea alimentarse de la palabra de Dios, desea alimentarse de la presencia de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo decía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos amó y nos dio vida. Y qué bueno saber que Dios nos ha dado vida, y es el hecho que estamos vivos, que queremos buscarle a Él, que queremos llenarnos de Él, que queremos llenarnos de la presencia de Él, de la palabra de Dios, que tenemos sed de Dios. El muerto no necesita comida. El muerto no se preocupa de tener de Dios o no tener, porque está muerto espiritualmente. Entonces lo mismo pasa. Una persona que está muerta espiritualmente no le importa si ha seguido las transmisiones o no, no le importa si ora o no, no le importa si se alimenta la palabra de Dios o no, no le importa si alimenta su fe o no, porque está muerto. Pero alguien que está vivo siempre va a querer alimentarse más. Por eso nosotros cada día queremos comer más. A veces comemos mucho, pero siempre queremos comer más porque estamos vivos. Y como estamos vivos, deseamos alimentarnos bien, porque eso fortalece nuestro cuerpo y nuestra vida. Qué bueno que nosotros tengamos esa vida de Dios en nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, se mezcla. En segundo lugar, está vivo. En tercer lugar, la levadura, a diferencia de la harina, es un agente transformador. La harina es un agente pasivo. Si tú revuelves harina con azúcar, queda harina dulce. Si tú revuelves harina con sal, queda salada. Es harina salada. Si tú revuelves harina con, no sé, con un colorante, pues es afectada por ese colorante. Esa es la diferencia de la levadura, que la levadura todo lo que toca lo transforma. Entonces, una vez que la levadura toca la levadura se encarga de transformar harina en levadura. Eso es lo que hace, transforma. No es la harina la que transforma la levadura, es la levadura la que transforma la harina. Y eso es bien interesante. Mire, el Señor le dijo alguna vez a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque ser levadura significa ser agentes transformadores. Muchas personas tienen miedo del mundo porque el mundo los toca a ellos. Porque si se acercan a 3 personas que están echando chistes verdes, ellos también empiezan a echar chistes verdes. Porque si se acercan a 3 personas malgeniadas y groseras, ellos también se vuelven malgeniados y groseros. Eso significa que son harina, que donde llegan son transformados por el ambiente. Pero Dios nos está llamando antes a transformar el contexto, a no que el mundo me transforme a mí, sino que nosotros seamos transformadores del mundo. Yo te pregunto algo, tus amigos, ¿tú eres influencia para ellos o ellos son influencia para ti? Porque si todo el tiempo hay que decirle, aleja de tus amigos, aléjate del mundo, porque mira el mundo lo que te está haciendo daño. Oye, entonces quiere decir que no eres levadura. Porque alguien que es levadura, no importa dónde esté, ahí donde esté, se va a ver la transformación de Dios al ambiente que lo rodea. Si tú eres levadura, puedes tener los amigos más indisciplinados, más oscuridad. Tú estás ahí con la luz del Señor. Dice la Biblia que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Mire, recuerdo mi época de estudio en mi colegio. Mis compañeros, algunos de ellos que eran ya mayores, tal vez porque habían perdido algunos años, eran terribles. Oye, vivían en unos contextos muy difíciles. Y claro, estaban ahí a mi lado. Pero recuerdo ser un agente para ellos de transformación, de luz, de consejo. Recuerdo alguna vez, hace algunos años, hace poco, que de pronto uno de esos amigos del colegio me agregó en el Face. Tú sabes que en el Face uno puede encontrarse. Y entonces, en ese momento, él me saludó y me dijo, Obed, ¿tú puedes prender la cámara? Y yo, oye, ¿y por qué? Dijo, no, por favor, prende la cámara y tengamos una conversación. Y entonces, claro, yo me conecté y qué bueno verlo después de tanto tiempo, pero vi que estaba al lado de su hijo.
Y entonces al hijo le dijo, mira, este es Obed, yo lo aprecio muchísimo, lo admiro, pero recuerdo que cuando estábamos en el colegio, de él fue el que yo te hablé, cómo él afectó positivamente mi vida y cómo hoy lo que soy es gracias a sus consejos. Oye, y en su época de colegio era el más mal geniado. Recuerdo alguna vez el último día de clases, cuando nos íbamos a graduar, me dijo, Obed, yo aquí en este salón discutí y peleé con todos mis compañeros, pero jamás pude hacerlo contigo. Porque cada vez que yo te ofendía, cada vez que yo, no sé, llegaba de mal humor y hacía algo en contra tuyo, siempre tú devolvías una sonrisa, siempre me devolvías un favor, siempre después te acercabas a mí y me decías, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Y yo no soportaba eso, pero al final entendía que sí me pasaba algo. Y créame que tú dejaste una huella en mi vida y ahora yo quiero que mi hijo tenga esos mismos principios que tú me enseñaste a mí. Eso se llama ser levadura. No es alejarte de las personas conflictivas, no es alejarte de este mundo oscuro, no es ser luz en medio del mundo. Por el Señor dijo, ustedes son luminares en el mundo. Ahora, que el mundo está en oscuridad, que el mundo está en corrupción, claro, es el mundo. ¿Qué esperas de un lugar oscuro? Pues oscuridad. Pero ¿cuál es la respuesta para este mundo? La luz de Dios que hay en nuestro corazón. Entonces, ser levadura significa ser instrumentos transformadores de este mundo. No personas que se alejan, no personas que se quedan pasivas a ver cómo este mundo se destruye, cada día se degenera, cómo a día se llena de estrés, de confusión, de inseguridad, de miedo, sino que somos instrumentos de Dios para traer paz, para traer consuelo, para traer gozo, para traer amor a este mundo que tanto lo necesita. Ahora, otro elemento importante de lo que significa ser levadura es su reacción al calor. Sabes, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y siempre vamos a tener que vivir momentos difíciles. Cuando Jesús termina el Sermón del Monte, coloca una parábola interesante acerca de dos casas. A las dos casas le viene lo mismo, vientos, lluvias, ríos, mejor dicho, momentos difíciles. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué una permaneció firme y la otra cayó? Dice, porque la que permaneció firme está edificada sobre la roca y la que cayó está edificada sobre la arena. Entonces todos vamos a vivir momentos difíciles, todos vamos a vivir momentos estresantes, pero ¿cuál es nuestra reacción en esos momentos? Refleja la naturaleza de nuestra vida. Alguien que está viviendo los principios de Dios es aquel que cuando viene el calor de la vida, cuando viene el calor de los problemas, puede reaccionar de manera diferente. Si tú colocas harina mojadita, puede ser, dentro del horno, ¿qué va a pasar? Se endurece. Eso es como las arepas aquí en Santander, que cuando están así muy duras, por Dios, eso no las come nadie. Toca echarlas ahí con el cafecito, con leche, para que se dejen un poquito comer. Porque el calor las endurece, las pone muy tiesas. Pero ¿qué pasa cuando tú echas al calor la levadura? La levadura hace que crezca. Ese pan que cuando lo comemos se ve así grande, esponjosito, no era ese tamaño cuando lo metieron al horno. Cuando lo metieron al horno era pequeño, pero ¿qué pasó en el contacto con el calor? Lo hizo crecer y ponerlo blandito y delicioso, a saborearlo. ¿Sabes? Lo bueno de ser levadura es que el calor trae efectos positivos. Tú no te podrías comer la levadura sin el calor del horno. ¿Por qué? Porque es difícil de comerla así. Pero una vez que ha sido procesada por el horno, oye, sale un pan blandito y delicioso. Mire, ¿qué dice Santiago acerca de las pruebas? Dice, hermanos míos, porque son levadura, dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La palabra paciencia es macrotumina, significa un ánimo grande. Tu ánimo jamás va a decrecer, todo lo contrario, tu ánimo en medio de la prueba va a crecer. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué va a producir el calor en tu vida? Va a producir crecimiento, macrotumía, pero también va a producir el carácter de Dios en tu corazón, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. No estoy aquí porque soy un pastor que nunca le ha pasado nada malo. Solo Dios sabe las pruebas que tal vez he vivido a mi manera personal, como familia. Pero ¿qué nos mantiene aquí predicando su palabra, creciendo? El hecho de saber que cada prueba que viene en nuestra vida, que cada momento de calor, en vez de destruirnos, en vez de endurecernos, en vez de volvernos agrio, nos vuelve ese pan blandito conforme al corazón del Señor, para crecer a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Y por eso, aquel que es levadura, las pruebas es algo positivo. Las pruebas que vienen a su vida es algo a veces hasta necesario. Recuerdo mi último año en la universidad cuando estaba terminando la teología.
Claro, ese año había sido muy difícil, de mucho trabajo, de mucho compromiso con la iglesia, con mi estudio, tenía que terminar la tesis. Bueno, había sufrido bastante durante todo el proceso de estudio. Y recuerdo que llegó una palabra de Dios a mi vida justo en esos días donde ya casi me iba a graduar. Yo esperaba que esa palabra de Dios fuera: oh, Obed, por cuanto has sufrido, cuanto has vivido los dolorosos, ahora vendrán a ti los gozosos. Pero no, la palabra del Señor que vino a mi vida fue: Obed, estoy poniendo mi bisturí en tu corazón para hacerte conforme a mi corazón. Y lo que el Señor está diciendo es: estos momentos de dificultad, estos momentos de prueba son instrumentos de mi bisturí para transformar tu vida y tu corazón, para que seas cada vez más conforme a mi propósito. Y creo que esa es la palabra de Dios para lo que somos levadura. Cada prueba que viene a nuestra vida, cada dificultad que viene a nuestro corazón, no es algo terrible. Mira, el panadero no mete la levadura al horno para castigarla. No, la mete al horno porque es necesario para su vida. Y por eso Santiago decía: gozaos cuando entren al horno, gozaos cuando estén pasando por pruebas, gozaos cuando llegue la pandemia, gozaos cuando lleguen las crisis, porque esa crisis va a sacar tu mejor crecimiento, tu fe va a crecer, tu paciencia va a crecer, el carácter de Cristo va a crecer en tu vida, Dios va a perfeccionar su obra. Por eso a veces necesita ese horno. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel: la llevaré al desierto y allí hablaré ese corazón, porque es en los desiertos, es en los hornos de la vida donde podemos ver la obra de Dios haciéndonos crecer, transformando, quitando tal vez esas cosas que a Dios no le agrada y cada día ser perfectos y cabales en el propósito de Dios. Por eso es importante que cuando somos levadura, el calor de los hornos, el calor de los problemas de la vida traen crecimiento. Es más, no solo trae crecimiento, sino nos hacen más blanditos, nos hacen mucho más comestibles a la realidad, nos hacen mucho más sensibles. A veces cuando uno no ha tenido problemas y crisis, uno juzga a los demás. Uy, pero esta persona, mire, tan falta de fe. No, mire, esta persona no fue capaz de soportar ese problema. Porque a veces desde el orgullo, desde nuestra sapiencia, creemos que todo es fácil. Pero cuando uno ha vivido las pruebas, cuando uno ha pasado esos momentos difíciles, uno puede ser mucho más comprensivo. Uno puede decir: hermano, te entiendo, amigo, te entiendo, yo pasé por eso, yo sé que es tal vez pasar esa situación tan difícil, porque Dios en esa me ha enseñado su amor, me ha ayudado a crecer. Y por eso Dios nos invita a hacer levadura, porque la levadura en medio de los hornos puede traer crecimiento a su vida. Ahora, no solo eso, es que el horno no solo hace crecer, sino que produce en él su mejor aroma. ¿Cómo sabes que en la panadería ya el pan está listo? Porque sale de ese horno un aroma delicioso. No hay nada más rico que olor a pan fresco, a pan que está en el horno. Usted empieza a oler y decir: ¡wow! ¡Qué pan tan rico! Por favor, no hay nada más delicioso como ese pan caliente, que no solamente sabe delicioso, sino que huele deliciosísimo. Aquel que levadura todos los problemas, todas las crisis, todos los hornos producen en él su mejor aroma. No me canso de referirme a un pasaje de la Biblia tan lindo que dice que cuando Pablo y Silas fueron azotados, rasgados sus ropas y los metieron en la cárcel, dice en la parte más adentro, en la parte más terrible, sus manos y sus pies en los cepos, uno diría: qué situación tan terrible, pero ¿cómo es posible que estos siervos de Dios, estos varones de Dios, estos hombres de Dios, Dios les permita eso, Señor? Pero ¿dónde estás tú para protegerlos? Pero Señor, ¿por qué no los guardaste de esa situación? Por favor, Señor, ¿por qué no protegiste? ¿Dónde está el Dios de ellos? Wow, ¿dónde está el Dios de ellos? Ahí. Ellos son templo del Espíritu Santo. Por eso cuando ellos entraron a esa parte de la cárcel, dice la Biblia que en vez de quejarse, de reclamar como tal vez todos los presos lo hacían, dice que entonaban salmos y cantos a Dios, y ni siquiera de manera pasita, dice tan fuerte que los presos los odian. Entonces no solamente le estaban cantando al Señor, le estaban predicando, siendo levadura para esa cárcel, al punto que el lugar donde estaban, ese lugar tembló de la gloria de Dios. Yo te pregunto, ¿qué sale de tu corazón? Si en este momento, en esta crisis, lo único que sale de tus labios es angustia, lo único que tú sale de tus labios es miedo, es temor, es inseguridad, es rabia, es cuestionar a Dios. Tal vez lo que hay que preguntar no es por qué son los problemas, tal vez qué tipo de cristiano soy. Porque si yo soy levadura, los problemas producen en mi vida, en mi corazón, el mejor aroma para la gloria y la honra del Señor. Y por eso Dios nos invita a que seamos levaduras,
a que expresemos delante de Dios nuestra mejor alabanza, a que en medio de la crisis, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca ni la vida haya fruto, con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré en el Señor. Y a eso el Señor nos invita, a que en medio de la dificultad, por difícil que sea, por caótica que sea, va a producir mi corazón la mejor aroma, en la mejor alabanza, mi mejor adoración para el Señor. Recuerdo alguna vez en mi último año de estudio que les contaba, había vivido una experiencia muy difícil en todas las áreas de mi vida. Y recuerdo que estando ahí en mi cuarto, tal vez sentía que no tenía salida, no tenía economía, no tenía muchas cosas. Estaba solo en una ciudad que no conocía mucho. Y estando ahí, empecé a adorar al Señor. Y estando en esa circunstancia, empecé a cantar mi mejor adoración al Señor. Y yo siento que en ese momento mi vida cambió. Porque a veces, en medio de las circunstancias difíciles, como que lo primero es quejarnos y reclamar y tal vez empezar a pelear con el Señor. Pero yo entendí que, como dice la palabra del Señor, ofrecer sacrificio de alabanza. Eso significa sacrificio, es cuando tal vez lo normal o lo humano sería quejarnos, sería reclamar. Pero sacrificio es cuando transformamos ese dolor en adoración, en alabanza, en gloria y honra para nuestro Dios. Dios nos invita para que no importa las circunstancias que estés viviendo, tal vez estás viviendo un momento de escasez, tal vez en este momento estás viviendo un momento de angustia, es que le digas: Señor, hazme levadura. Entonces, antes que el Señor cambie el horno, más bien cámbiame a mí, para que el horno, en vez de endurecerme, me haga un corazón mucho más agradable para el Señor, y segundo, produzca en mí la mejor aroma. Por eso Dios nos invita a que seamos levadura. Entonces el problema no es el horno siempre va a estar ahí. Y Dios a veces lo permite en un propósito para hacer que haya en nuestro corazón, como el Señor dice en Deuteronomio. Pero el Señor ahí nos invita que al ser levadura, no importan los hornos que vengan, no importa si esta vez será una pandemia, después algún desastre natural, o después será otra crisis o virus o situación económica. Cada día, cada horno que venga a nuestra vida, por fuerte que sea, producirá en nuestro corazón el mejor aroma para la gloria y la honra del Señor. ¿Sabes? Dios nos invita a que seamos levadura, porque esas levaduras de Dios en sus manos van a transformar este mundo. No porque repetimos lo que el mundo dice, sino porque somos agentes de Dios para cambiar este mundo, para transformarlo. Por eso te invito para que cierres tus ojos un momento ahí donde estás y le digas al Señor: Señor, gracias por tu obra perfecta. Gracias por escogernos. Gracias por mirarnos a nosotros, aún en nuestra pequeñez y en nuestra insignificancia. Señor, gracias, porque aun cuando nadie nos conocía, fuimos conocidos de ti. Gracias porque nos miraste con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de bondad. Y aunque, Señor, no éramos famosos, no veníamos de familias adineradas, tuviste en nosotros instrumentos para tu gloria y tu honra. Por eso, Señor, hoy te entregamos nuestra pequeñez, te entregamos nuestra sencillez, te entregamos aún lo poquito que tenemos, porque sabemos que en tus manos, Señor, seremos instrumentos de transformación. Podemos ser tal vez una poca levadura. No somos la iglesia más grande, no somos los que tenemos más seguidores, ni los que nos ven así con grandes grupos, Señor, como tal vez otras iglesias. Pero somos levadura en tus manos. Y si esto poquito que hacemos, Señor, si esta palabra, aunque sencilla, Señor, la ponemos en la red, la ponemos en el oído de las personas que gentilmente ven este video, porque sabemos lo que tú puedes hacer en medio de ellos, porque sabemos el poder transformador de la palabra, ese poder que cambia nuestras vidas. Y por eso, Señor, te damos gracias por ser instrumentos tuyos, y hoy nos entregamos como levadura en tus manos. Hoy nos entregamos, Señor, para que seamos instrumentos de cambio, de transformación, y para que estas pruebas produzcan en nuestro corazón cada día una excelencia en tu carácter, una excelencia, Señor, en tu carácter en nuestra vida, una excelencia, Señor, en tu obra perfecta. Esta situación difícil, Señor, va a traer crecimiento, va a traer cada día unas vidas mucho más blanditas, más comestibles, Señor. Y por eso estamos en un mundo que necesita ser levadura. Un mundo, Señor, que está lleno de corrupción, de pecado. Y nosotros en tus manos podemos hacer la diferencia. Porque aunque somos pocos, somos la levadura de tu reino. Esa levadura que transforma, esa levadura que cambia, esa levadura, Señor, que te da gloria a ti, que publica las grandezas de tu reino. Esa levadura, Señor,
que se rinde en alabanza y en adoración, que se postra ante ti para adorarte, para exaltarte en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por quedarse hasta el final del video. Gracias por recibir esta palabra. Y yo le invito para que seamos levadura, para que en nuestros labios cada día salga nuestra mejor adoración, para que en nuestro corazón cada prueba no nos produzca terror, cada circunstancia del mundo, cada mala noticia no nos produzca miedo, sino te diga: qué bueno que viene, porque este horno me va a hacer crecer a la medida de la plenitud de Cristo. Y por eso Dios nos invita a que seamos levadura, a que por favor, no importa de lo que tú hables con tus amigos, mezcla la palabra, mezcla los principios de Dios, que ahí vaya esa transformación de Dios, porque somos instrumentos de Dios. Si estás dando clases en tu colegio, mezcla la palabra de Dios. Si estás ahí con tus compañeros de trabajo, mezcla los principios de Dios. Somos levadura, no podemos callar. Como decía el apóstol Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que la gracia, el amor y el favor de Dios sea con todos ustedes.